Ya, ahora sí. Buenas tardes o buenas noches ya, ¿cierto? Con esta segunda patita de gestión de bienestar. Y como se han dado cuenta, ¿cierto? Las cosas se nos han ido mezclando, ¿cierto? Un poquito. Y hoy día vamos a ver un tema, ¿cierto? Que tiene relación con lo que vimos en las clases anteriores. ¿Qué hemos visto en las clases anteriores? Estábamos hablando en la clase anterior del entorno laboral social. El entorno laboral social. Y antes de eso, ¿qué vimos? La RCSE. Ya, pero eso fue antes, sí. No. ¿El entorno laboral físico fue la clase anterior, profesora? Exactamente. El físico y entorno después laboral social. físico, ¿cierto? Después vimos el entorno laboral social. Y hoy día, ¿qué iremos a ver que tenga relación? ¿Qué creen ustedes? El entorno laboral, físico, estrés laboral. Exactamente. Bien. Ven el PPT, ¿verdad? Sí, profe. Ok. Sí, Hoy profe, se día, ve. entonces, como parte, ¿cierto?, de estos contenidos que tienen que ver con el entorno laboral, ¿cierto? Hoy día vamos a ver un poco del estrés laboral, ¿sí? Primero vimos el físico, vimos el social y ahora vamos a ver el estrés laboral. Eso es lo que vamos a ver hoy día. Antes de eso vamos a empezar viendo un pequeño video. A ver si lo puedo compartir. Espérenme un poquito. No sé si lo están viendo. Sí, ahí se ve, pero... ¿Se ve el video, no? Sí, se ve. Sí, YouTube. profe, se No le ha ve. puesto play, pero se ve, claro. Ya, ok. No se escucha. ¿No lo escuchan? No, profe, no se escucha. Yo no. No, profe. No, profe, no se escucha. Espérenme un poquito, voy a sacar mi audífono. Capaz que mi audífono sea el culpable de esto. Pero voy a quedar sin luz. Porque no todo puede ser perfecto. Saqué el audífono. Pero quedé sin luz. Ya. A ver, vamos a ver si lo escuchan ahí. Espérenme un poquito. Prevención del estrés laboral. Una de Sí, las profe. competencias laborales blandas más valoradas en los trabajadores es la tolerancia al estrés. Pero debemos tener muy claro hasta dónde llega la fina línea de la presión y el reto y dónde empieza el estrés negativo. Entonces revisemos primero qué es el estrés. Es la reacción que puede tener el individuo ante exigencias y presiones laborales que no se ajustan a sus conocimientos, ni a sus capacidades, ni a sus recursos y características propias, poniéndose en prueba su estrategia para afrontar la situación. Cuando esta presión se hace excesiva o resulta difícil de controlar, se presenta el estrés negativo, afectando la salud de los trabajadores y los resultados de la empresa. Según las evaluaciones de riesgos psicosociales desde el año 2014 en nuestra organización, mucho que ver con las recientes, los 700. Que más del 40% de la población de los trabajadores encuestados presentan síntomas de estrés alto y muy alto. Por esta razón, es necesario levantar el perfil de estrés de todos los candidatos a puestos de trabajo que requieran tolerancia al estrés y a los trabajadores afectados que su médico ocupacional determine. Mediante el perfil de estrés se identifica el grado existente, las fuentes y orígenes de los estresores. El psicólogo emitirá un informe al médico ocupacional, quien gestionará la intervención con el técnico de seguridad y salud y el área de desarrollo organizacional o de recursos humanos. Si necesitas cotizar el levantamiento del perfil de estrés y conocer nuestra propuesta, te invitamos a
Bien. ¿Lo lograron escuchar o no? Sí, profesora, yo sí. Intermitente, se pero sí. escuchaba. Un poco. Ya. De todas maneras, este video está en el aula virtual y se llama estrés laboral, ¿ya? Para que ustedes lo puedan revisar después con calma. ¿Cuál era la idea, cierto, de que pudieran ver esto? Era más o menos, cierto, introducirlos a lo que vamos a ver, cierto, en los contenidos que tiene ahora el PPT que vamos a ver. Entonces, el estrés laboral, ¿cierto? ¿Qué es lo que vamos a ver ahora? Y que este estrés laboral, ¿cierto? Si es que yo lo quisiera un poco vincular con lo que vimos anteriormente, indudablemente, ¿cierto? Que es una parte importante porque muchas veces los accidentes laborales en algunas ocasiones son precisamente producidos por esto del estrés laboral, ¿cierto? Cuando las personas tienen estrés laboral, indudablemente que pierden la concentración, ¿cierto? Y por otro lado también podría llegar a ocasionarles un accidente grave, ¿sí? Pero por otro lado también, ¿cierto? Y que no necesariamente tiene que ver con los accidentes, cuando una persona está estresada, indudablemente que va a producir menos y mal. Bien. Vamos entonces con el concepto de estrés, ¿cierto? ¿Qué es lo que es? Por supuesto, ¿cierto? Es la respuesta del cuerpo a condiciones externas que perturban el equilibrio emocional de la persona. Por tanto, ¿cierto? Podemos definir el estrés como una respuesta fisiológica, psicológica y de comportamiento de un sujeto que busca adaptarse y reajustarse a presiones tanto internas como externas. Entonces, estamos hablando, ¿cierto?, de que algo que nos afecta, ¿cierto?, en la cabeza y que por ende se traduce también en problemas físicos, ¿sí? Y que esto también no está, lo que regularmente trata de hacer, ¿cierto?, el estrés es de alguna manera, con estrés y todo, nos dificulta de alguna manera, ¿cierto?, adaptarnos al medio en que estamos o reajustarnos, ¿cierto?, a presiones tanto internas como externas, dice acá, ¿cierto?, que de alguna manera tratamos, ¿cierto?, de que podamos estar en un entorno en el cual, a pesar de que podemos tener dificultades, ¿cierto? El ser humano trata de poder encajarse. Indudablemente, ¿cierto? Que cuando una persona está con estrés, le va a dificultar mucho más este proceso, ¿cierto? Claramente, a una persona que no está sintiendo el estrés. Ahora, las causas del estrés en el trabajo, indudablemente que pueden ser muchas y variadas, y podrían incluso desde el trato, ¿cierto?, hasta efectivamente que el trabajador tenga algún tipo de problema por él mismo, digamos, no necesariamente a lo mejor del laboral, ¿cierto? Pero en este caso vamos a ver exclusivamente cuáles son las causas y qué cosas son. Vamos a ver también algunos conceptos, ¿cierto?, distintos para poder ir entendiendo, ir así como desmenuzando un poquito más esto del estrés. Ahora, también tenemos que distinguir que no todo el estrés es malo. Mira lo que estoy diciendo, porque uno en términos generales podría entender que el estrés es malo, o sea, así como, como premisa, pero no es así, ¿cierto? Hay distintos tipos, distintos niveles, y de pronto el estrés, ¿cierto?, en su justa medida, ¿cierto?, nos podría incluso hasta beneficiar, porque de alguna manera nos podría hasta activar, ¿cierto? Esto de que estoy como permanentemente haciendo cosas que podría ser un estrés, pero es un estrés que nos deja funcionar, ¿cierto? Y que no nos va a provocar a lo mejor mayor riesgo. No le escucho. Entonces, como dijimos, ¿cierto? Hay distintos tipos de estrés. Por ejemplo, Profesora, dígame. yo tengo un caso de un familiar cercano que le pasó una cosa bien grave por el asunto del estrés también. Mi hermano iba manejando en auto y de repente de la nada manejando se desvaneció y chocó contra la baranda
justo en la Alameda, en Ecuador con la Alameda. Ya. Y bueno, de milagro se salvó, pero después viendo los médicos, todos caros, me habían dicho que era por mucho estrés, que tenía mucha acumulación de estrés. Mira. Entonces no dio más, se desvaneció, perdió el conocimiento. Sí. Eso lo quería Puede contar. llegar a eso, sí, claro que sí, puede llegar a eso. O sea, y lamentable que iba manejando, imagínate. Teatro. Bueno, gracias Raúl por tu ejemplo, pero sí, podría llegar a eso. Los tipos de estrés, ¿cierto? Aquí tenemos varias diferenciaciones. El primero, ¿cierto? Es el distrés, ¿sí? Dice estrés desagradable que aparece siempre como respuesta a una amenaza, ¿cierto? Por lo tanto, esto podríamos distinguirlo que no es algo permanente, ¿sí? Que podría ser algo momentáneo, tan solo porque nos apareció algo en la cual, ¿cierto? Uno se ve amenazado. No sé, por ejemplo, ¿cierto? Muchas veces, ¿por qué produce esto en los trabajadores cuando hay algún despido? ¿Sí? Cuando a alguien lo despiden en el trabajo, aparece esto que se llama distrés, ¿cierto? Porque creen que todo el mundo va a ser despedido. O la típica pregunta, ¿seré yo el que sigue? ¿Cierto? Entonces, ese tipo de actuaciones, ¿cierto? Producen el distrés. Es algo momentáneo, es algo que que se te produce en algún minuto dado, pero que después se te pasa. ¿Ya? A eso le podemos decir distrés. Por ejemplo, las mamás en la casa, uno regularmente tiene este tipo de estrés, el distrés. Uy, no compré, no sé, no compré el zapallo para hacer los porotos. Bueno, después ya no le pongo poroto, ¿cierto? Entonces, es algo momentáneo. El estrés físico, dice, y mental. Definimos el estrés físico principalmente como fatiga o cansancio físico, y el estrés mental está relacionado o está en las relaciones interpersonales, ¿cierto? Ese también es otro tipo de estrés. Tenemos otros tipos también, que son los agudos, los crónicos, ¿cierto? Y el distrés crónico. El estrés agudo es el producto de una agresión intensa, violenta, ya sea física o emocional, ¿cierto? Y ahí estamos hablando, a lo mejor podría ser de que, no sé, un compañero te dio un combo por alguna razón. O tú le diste un combo a otro. Estoy poniendo un ejemplo súper extremo. O, por ejemplo, si es que tuviste algún jefe, ¿cierto? Te llamó la atención así muy violentamente. ¿Sí? A eso le podríamos también llamar un estrés agudo. El estrés crónico puede darse ya sea por una exposición prolongada y continua a factores estresantes y externos. Por lo tanto, el estrés agudo, ¿cierto? Aunque puede ser violento, también no necesariamente es en el tiempo, ¿cierto? Que podría ser también a lo mejor momentáneo. Sin embargo, el crónico es cuando tú efectivamente estás en exposición prolongada en el tiempo. Es decir, por ejemplo, el maltrato permanente de algún jefe a algún trabajador, ¿sí? Eso podría provocar un estrés crónico. Y no es tan raro, ¿eh? No es tan raro, ¿por qué? Porque muchas veces los trabajadores de pronto aguantan, ¿cierto? Este estrés agudo, este estrés crónico, porque muchas veces, chuta, pero ¿y qué hago, cierto, si me echan del trabajo? ¿Cierto? Entonces, muchas veces la necesidad de los trabajadores permiten que el maltrato, ¿cierto? O las cosas violentas que les sucedan en el trabajo, en forma permanente y prolongada, les produce el estrés crónico. Y bueno, después vienen las licencias, pues obviamente, ¿cierto? Entonces uno tiene que estar así como súper pendiente de este tipo de estrés que le puedan producir a los trabajadores. Indudablemente quien está más
digamos, aliado en este descubrimiento, ¿cierto? Son precisamente los jefes de área. Entonces, cuando son los jefes de área los que provocan este tipo de estrés, ¿cierto? O distrés, no sé, o sea, ahí es mucho más preocupante para la empresa todavía. Y por último, ¿cierto? Tenemos el distrés crónico, cuando el organismo se encuentra sobreestimulado, el estrés se convierte en distrés crónico. O sea, no es tampoco cierto esto que aparece con respecto a una amenaza, sino que regularmente con nosotros, y que está así como, esta gente que está permanentemente así como sobreestimulada, por decirlo de alguna manera, ¿cierto? Y que todo le preocupa y que está siempre así y como inquieto, ¿cierto? Ese es el distrés crónico, que no es algo que aparece como respuesta a una amenaza, sino que todo puede ser una amenaza, ¿sí? A eso le llamamos entonces distrés crónico. Vamos a ver entonces, el estrés laboral. Dice, de hecho, las diferentes encuestas sobre condiciones de trabajo ponen de manifiesto que se trata de un fenómeno ampliamente extendido y son múltiples las fuentes de estrés que producen esta experiencia laboral que suele ir asociada con consecuencias negativas. Entonces aquí pueden haber muchas cosas las que están metidas dentro de este estrés laboral. Por ejemplo, ¿cierto? Las malas condiciones del entorno físico, que estábamos hablando en la clase anterior a la anterior. ¿Sí? Una persona, por ejemplo, que está permanentemente con una ventilación poco adecuada, o con una mala iluminación, ¿cierto? O con, no sé, a lo mejor una silla, ¿cierto? Que no le es cómoda y tiene que estar trabajando en el mismo lugar siempre. Eso también podría provocar un estrés laboral, ¿sí? Con respecto a lo social, ¿cierto? El entorno laboral, el entorno social, ¿cierto? En el entorno social también podría provocarse un estrés laboral, y esto tiene que ver indudablemente con las relaciones que puedan tener, o las malas relaciones que puedan tener con sus compañeros, con sus pares o con sus jefaturas, ¿sí? Entonces, por lo tanto, el estrés laboral no tiene que ver tan solo, ¿cierto?, con lo que la persona podría estar enferma, por decirlo de alguna manera, sino que el entorno laboral físico y el entorno laboral social también pueden aportar a este estrés laboral. ¿Todos juntos o solo uno? Los estresores laborales, entonces, ¿cierto? Como ya lo habíamos dicho, como antes ha mencionado, el estrés es la respuesta a un agente interno o externo, ¿cierto? Perturbador. Este agente es el estresor, ¿cierto? El estímulo que provoca la respuesta a este estrés. Los factores de estrés presentes en la situación de trabajo, dice, se dividirán en 3 bloques. El ambiente físico del trabajo, que era lo que estábamos hablando, relativo al contenido de la tarea, es decir, entonces podría ser que este trabajador tenga un trabajo que no le acomoda porque no sabe, porque el tiempo es poco, porque la cantidad de trabajo también no se ajusta, ¿cierto?, a la cantidad de horas que tiene que trabajar. Y los estresores relativos a la organización, ¿cierto?, y esto tiene que ver con la organización en general. Probablemente podría haber a lo mejor un clima de estar permanentemente, ¿cierto?, apurando al trabajador, ¿cierto? O permanentemente poniéndole a lo mejor metas inalcanzables, ¿sí? Eso tiene que ver relativos a la organización. Entonces, aquí uno también tiene que estar como siempre pendiente de qué es lo que pasa con aquellas cosas. No podemos llegar y tirar trabajos por tirarlos, ¿sí? Tenemos que estar midiendo esto, no sacamos nada, ¿cierto?, con exigir más de la cuenta si es que los trabajadores no van a ser capaces. Hay que saber a quién. Entonces, vamos a ver un poco la salud mental del trabajador. Dice, se pone a prueba
como en muchos ámbitos de la vida de cada ser humano, la necesidad de obtener el sustento necesario para subsistir hacia las personas alcanzan un nivel de estrés laboral que, dependiendo de cómo sea, de cómo esté su salud, de cómo esté su salud tanto física como mental, tendrá o no un buen desempeño laboral, ¿cierto? Y era lo que les mencionaba, ¿cierto? Que muchas veces, por la necesidad de tener un sueldo, por ejemplo, no hacen las acusaciones que tienen que hacer. Y aquí podríamos ver también que a lo mejor si es que tenemos algún tipo de bullying, ¿sí? En la empresa, o de acoso sexual, por ejemplo, en la empresa, hay muchas ocasiones en que los trabajadores no hacen las denuncias precisamente por esto de la necesidad, ¿sí? Porque tienen susto de quedar sin trabajo, ¿cierto? Y de pronto, claro, son capaces de soportar este estrés laboral, ¿cierto? Para no quedar sin trabajo. Profesora, Indudablemente que eso va a redundar en esta salud mental que pueda tener el trabajador, ¿cierto? Por eso siempre es importante ser súper transparentes a la hora de solicitarle a los trabajadores que si tienen algún tipo de problema sean capaces de denunciar, porque finalmente salen todos perjudicados, no tan solo el trabajador. Raúl, dígame. profesora, no sé si se acuerda del caso que hubo del trabajador que trabajaba en la fábrica de aceite, el trabajador que el empleador le pegaba, hacía maltrato hasta físico, hasta abuso un poco de suyo de tono, no sé si usted lo vio. De un argentino. Sí, del mismo que ahora está, que después lo dejaron detenido por lo que le había pasado al trabajador, y él se Sí. aguantaba todo porque no quería perder el trabajo. Sí, mira, sí, me acuerdo perfecto de ese caso. Y como ese caso, Raúl, la verdad es que hay varios. Incluso después salió otro video, como del mismo tiempo, de esto del restaurante italiano, la Piccola Italia, de un jefe, parece que era el jefe de cocina, no recuerdo bien, que también maltrataba mucho a los trabajadores y los insultaba y todo lo demás. Bueno, también pues, precisamente por el tema de la necesidad económica, ¿cierto? Es cuando se dan este tipo de cosas. Podríamos indicar que a lo mejor es una de las primeras causales, quizás no es la única, pero una de las primeras causales por la cual se va produciendo el estrés laboral precisamente porque no quieren perder su fuente laboral. Entonces, cuando la salud mental en el trabajo se ve afectada, se nota todos los aspectos de la vida de las personas. Una de las cosas que más las personas les preocupa es enfermarse y no poder trabajar o envejecer y no tener fuerzas para esto. Por suerte, está el retiro laboral, ¿cierto? El cual para muchos trae muchas ventajas, pero para otros solo hay desventajas, ¿cierto? Bueno, en definitiva, ¿cierto? El hecho de que tú te retires de la empresa, claro, te podría ser una solución, ¿cierto? Ya, ok, me retiro nomás, me voy y sería una solución bastante más rápida y quizás para algunos es muy conveniente. Pero si nos ponemos a pensar, ¿cierto? Es que no debiera ser, ¿cierto? Si es que un trabajador está sufriendo, por ejemplo, maltrato, ¿cierto? Y que por esta razón se le produce un estrés mental, ¿cierto? Lo importante sería investigar, llegar a fondo, ¿cierto? Y tratar de solucionarlo. Porque tampoco podemos estar, si ustedes se dan cuenta, ¿cierto? Con esto de la rotación, que no es bueno estar contratando siempre personas, porque finalmente, ¿cierto? Nos estamos deshaciendo, entre comillas, ¿cierto? Involuntariamente a lo mejor, de personas que tienen conocimiento y nos estamos deshaciendo a lo mejor del talento,
¿sí? Entonces, en esto de la rotación, cosa que obviamente nos lleva a la gente de recursos humanos a una mayor cantidad de trabajo, pero por otro lado también es perjudicial para la empresa. Entonces, el tema de retirarse no siempre es la mejor solución, indudable, ¿cierto? Y vuelvo a insistir por el tema este de perder la pega. La mayor prevalencia de los trastornos de ansiedad ocurrirá en personas con ocupaciones profesionales, tales como, por ejemplo, la medicina o las leyes, y directores de alto nivel. ¿Por qué? Porque claramente estas personas tienen una responsabilidad muchísimo mayor. O sea, imagínense entonces los médicos, ¿cierto?, que están trabajando en estos momentos en las áreas de salud, donde están las personas intubadas, donde de ellos depende la vida, ¿sí? O sea, de verdad me parece que no todo el mundo puede tener así como primero vocación, ¿cierto? Y por otro lado, la cabeza como súper firme en ese sentido, de que tu trabajo no te provoca estrés. O sea, los abogados también, ¿cierto? Por otro lado, que también tienen que defender a personas. Entonces, cuando las vidas de las personas están en manos de otras, esos otros son los que regularmente tienen más responsabilidad. Por supuesto, el estrés es de mayor nivel también. No quiero decir que sea con esto que sea más importante el estrés de los médicos, de los abogados o de los directores. No quiero decir con eso. Quiero decir que producto de la responsabilidad que tienen, ¿cierto?, podría ocurrir con mayor frecuencia. La mayor frecuencia de depresión ocurrirá en trabajadores semiprofesionales, ¿sí? El abuso de sustancias, particularmente el abuso del alcohol, por ejemplo, será más frecuente en agricultores, mientras que los trastornos recurrentes serán más frecuentes en los trabajadores de oficina no calificados. Bueno, aquí tenemos ciertos diferentes tipos, ¿cierto?, con mayor prevalencia, con mayor frecuencia, dependiendo de qué, por ejemplo, de qué costumbres tienen, etcétera, van a ser distintos, ¿cierto?, el estrés que puedan sufrir. Aquí habla, por ejemplo, del tema de los agricultores. La gente, aquí no se refiere solamente a los agrícolas, sino que a las personas que regularmente trabajan en lugares más alejados, ¿cierto? Por lo regular tratan como de olvidar, ¿cierto?, el tema del estrés o del cansancio mental mediante el abuso del alcohol, ¿cierto? Podemos ver y distinguir que el alcoholismo por lo regular se da más en los lugares más alejados de la sociedad. En términos laborales estoy hablando. Y por supuesto que en la ciudad también se da. No estoy diciendo que no sea, pero en mayor frecuencia se da en este tipo de oficios. Por una cuestión también cultural, que tiene que ver mucho con esto también, indudable. Espérenme, parece que me pasé. ¿Dónde estamos? Chuta. Me pasé de largo, ¿o no? Ahí está. Por otro lado, ¿cierto? Aparte de lo que recién les mencioné, que tiene que ver con la cultura, ¿cierto? Con el nivel cultural y educacional, ¿cierto? Que va a depender si es frecuente, si es regular, qué sé yo, que tiene que ver con las profesiones, con donde yo me desempeño, con el nivel cultural. También tiene que ver, ¿cierto?, con la personalidad que puedan tener los trabajadores, ¿sí? Definitivamente puede haber gente con mucha educación, pero que su personalidad, ¿cierto?, no les permite tener buenas relaciones con otros. Y a lo mejor, ¿cierto?, una persona que tiene a lo mejor un nivel educacional y cultural muy bajo, es capaz, sí, de tener buenas relaciones con otros. Por lo tanto, siempre va a depender de la personalidad en específico y en especial de uno u otro trabajador.
Entonces la personalidad es la forma en que una persona reacciona y actúa en la vida. Es bastante constante y en general, dice, se mantiene estable durante toda la vida o en gran parte de ella. Puede cambiar, dice, pero en forma gradual y lenta. La personalidad es única, jamás dos personas van a tener, ¿cierto? Tienen una personalidad igual, porque esto es lo que nos caracteriza a todos, ¿sí? Podríamos a lo mejor distinguir tipos de personalidades, pero tampoco nos podríamos encasillar en solo un tipo de personalidad, porque podríamos tener incluso la mezcla, ¿cierto? La mixtura de varias. Se ha tratado de relacionar la personalidad, dice, con la vida laboral de la gente. Y hay algunos hallazgos, dice, interesantes. Se han usado varios modelos y todos ellos aportan algo. Quizás el más utilizado es el llamado modelo de los 5 grandes. Ese es un tipo de modelo y más adelante lo vamos a ver. Vamos a ver entonces el estrés laboral. Las personas reaccionan al estrés de diferentes maneras, ¿cierto? Como estábamos mencionando, dependiendo también de la personalidad que tengan. De su resistencia psicológica, estrategias de afrontar, ¿cierto? Y recursos ambientales. No todo el mundo tiene buenas estrategias para poder afrontar, ¿cierto? Hay personas que definitivamente frente a cualquier dificultad hablan, dicen, enfrentan, ¿cierto?, a la persona o a la situación y buscan alguna modificación para el cambio, ¿cierto? Sin embargo, otras no. Otras, ¿cierto?, son más callados, ¿sí? No te quiero decir sumisos, sino que callados, ¿sí? Y que prefieren definitivamente aguantar o pasarlo por alto, ¿cierto? Y eso también es un estresor porque se van acumulando ciertas situaciones, ¿cierto? Es como yo siempre digo, como inflar un globo. Tú puedes inflar un globo durante mucho tiempo, pero en algún minuto ese globo va a reventar. Las personas con trastornos mentales, ¿sí?, y aquellos que experimentan problemas de salud mental, pueden ser especialmente, dice, susceptibles a los efectos negativos del estrés debido a su menor resistencia psicológica, falta de apoyo social y dificultades para afrontar los problemas, ¿cierto? Entonces, las personas que podrían llegar a tener algún tipo de trastorno, indudablemente que les va a costar mucho más, ¿cierto?, afrontar cualquier tipo de problema que tengan, cualquier tipo, a lo mejor incluso del entorno laboral físico, ¿sí? No sé, puede que tengan mucha dificultad de mirar el computador, pero no van a decir, ¿cierto?, que esto me está estresando. Incluso muchas cosas también tienen que ver con la forma, y que es parte de la parte de la personalidad, es cómo se comunican las cosas, ¿sí? Ustedes saben que comunicar es todo, incluso cuando yo no hablo, estoy comunicando, ¿cierto? Pero muchas veces el no comunicar en forma verbal, ¿cierto?, provoca otro tipo de cosas. La única forma muchas veces en que los jefes, por ejemplo, efectivamente se den cuenta que te está pasando algo, es que tú logres comunicar. Si no comunicas verbalmente, me estoy refiriendo, difícilmente, ¿cierto?, el jefe de área se va a dar cuenta por sí solo que a ti te pasa algo. Al no suceder eso, ¿cierto? Y como sabemos que de acuerdo a la personalidad no todo el mundo va a hablar, lo que tenemos que hacer, y un poco ligándolo con la asignatura anterior, es prevenir, ¿cierto? Y para prevenir tenemos que tener primero jefe de áreas preparados, ¿cierto? Y gente que también, ¿cierto?, de alguna manera te esté como alumbrando, ¿cierto?, y te está diciendo, oye, mira, esto está sucediendo, ¿cierto?
O cuando, por ejemplo, hay señales que uno las puede observar. Imaginemos que vamos a celebrar un cumpleaños, invitamos a mucha gente y llega mucha menos de la mitad a ese cumpleaños. Entonces, uno ahí puede parar las antenas y digo, a ver, pero ¿por qué no vinieron todos? ¿Qué pasó acá? Entonces yo puedo preguntar, ¿cierto? Porque no te lo van a decir, lo más probable es que no te lo digan. Entonces tú vas a preguntar. Tengo la experiencia en mi pega, ¿cierto? Hay una vendedora que lleva muchos años en el trabajo, lleva como 30 años trabajando en la empresa, llegó muy joven, y en una ocasión recuerdo que alguien le quiso celebrar el cumpleaños. Entonces, ellos se organizan en forma, digamos, cada área lo hace. Bueno, a mí me invitaron a ese cumpleaños, que fue muy, llevaba poco tiempo en verdad. Y me llamó la atención que habíamos muy pocos en el cumpleaños, muy pocos. Entonces, bueno, obviamente yo después pregunté, ¿cierto? Porque había ido a otros que había más gente. Y claro, esta persona, ¿cierto? No tenía buen trato con la gente, los trataba mal. Claro, porque como ella era antigua, una de las más antiguas, la gente de la bodega no la trataba bien, ¿cierto? Para que le sacaran sus pedidos pronto, a la asistente de venta también, así como que un poquito las menospreciaba. Bueno, finalmente, obviamente después que yo me di cuenta, claro, por mí misma, cómo era su actitud, comprendí, ¿cierto? Por qué había ido muy poca gente a su cumpleaños. Finalmente después ella misma decidió, luego de ese episodio, ¿cierto? Es que por favor nunca más le celebraran el cumpleaños. Claro, porque claramente no tenía buenas relaciones. Entonces ahí es cuando uno, ¿cierto? Con esos detalles, con esas cosas que suceden, uno puede ir, ¿cierto? Identificando algunas cosas. El estrés laboral ocurre cuando hay una incompatibilidad, ¿sí?, entre las exigencias del trabajo o ambiente laboral y las capacidades, recursos y necesidades del trabajador. La exposición prolongada al estrés laboral ha sido vinculada a un patrón de consecuencias y este puede provocar, ¿cierto?, por ejemplo, trastorno musculoesquelético, es decir, que andáis, como se dice, todo tomado, ¿sí? Agotamiento en el trabajo, depresión, mira, síndrome del edificio enfermo, ¿sí? Lesiones, violencia en el lugar de trabajo y hasta, mira lo que dice acá, podría llegar al suicidio, ¿cierto? Yo no conozco personalmente un caso que haya llegado a esto, ¿ya? Identificándolo claramente como causal, ¿sí?, el estrés laboral. No conozco personalmente, pero sí por ahí he sabido de algunas historias, ¿cierto?, que de alguna forma han relacionado esto del estrés laboral precisamente por el maltrato, ¿sí? De pronto a lo mejor, ¿cierto?, estas personas que llegan a esto precisamente tienen una estructura mental o una personalidad, ¿cierto?, que que los lleva a este tipo de situaciones. Y ahí entramos a otra cosa. Hay muchas enfermedades, ¿cierto?, diagnosticadas, ¿cierto?, que son mucho más propensas al tema del suicidio, ¿sí? Insisto, yo no conozco en forma personal, así como en detalle, de algún tipo de esto, pero sí lo otro indudablemente, por el músculo esquelético, ¿cierto? Es cuando te duele todo, ¿cierto?, en la pega, por alguna razón, que te da agotamiento solamente de levantarte y pensar que tienes que ir a trabajar, ¿cierto? Cuando esos lugares no son agradables para ti. Por supuesto, la depresión. Síndrome del edificio enfermo, usted puede decir, ¿de qué se trata eso? Bueno, cuando la gente que trabaja en el lugar, por lo regular está toda enferma, a eso se le llama así. Lesiones, ¿cierto? Cuando obviamente este estrés te provoca falta de concentración,
que había un escalón y no te diste cuenta y pasaste de largo, por ejemplo. Una serie de lesiones que también podían provocar. Entonces, nos estamos dando cuenta, ¿cierto?, que esto del estrés laboral, ¿cierto?, es algo bien problemático y que no es algo que uno puede así como tratar por encima, ¿sí? Porque te puede provocar muchísimas cosas. Eva, dígame. Me recordaba, profesora, las enfermeras que se suicidó hace como 2 semanas atrás, creo, en Viña, y por estrés laboral también, por bullying. No Y supe ese caso, Eva, ¿me lo puedes contar? sí, una enfermera de la parte, no era urgencia, no recuerdo en qué área del hospital trabajaba. El caso es que se suicidó y una compañera de trabajo de ella anteriormente también se había quitado la vida por lo mismo, porque le hacían bullying laboral. Entonces fue terrible porque a esta niña la ascendieron a a esta área, y las mismas personas le hicieron bullying a ella y también se suicidó. Entonces fueron 2 personas. De hecho, está ahora en investigación, creo, en el hospital de Viña, creo que fue. Si fue hace poquito que lo mostraron en todas las noticias, salía. Mira, no lo sabía, no lo había leído ni lo Sí, yo había lo encontré escuchado. terrible porque creo que incluso almorzaban en el auto las niñas, porque era tanto el bullying que le hacía a su propia jefa, que terminó suicidándose. Ahí habló la mamá. Fue terrible, o sea, yo lo encontré pero espantoso. Mira, Sí, profe. Fue en la UCI de la clínica Viña Marina. Esa fue, sí, en la Ahí UCI. fueron y Y eran fueron, enfermeras, y ¿sabes lo que me llamaba la atención? Que las dos eran súper guapas. Eran muy sí, lindas ellas. Le decía a mi hijo, a lo mejor fue hasta por envidia, porque aparte que eran enfermeras. mira, Entonces enfermera del eran, hospital clínico y una tenía 29 años. qué atroz. O sea, imagínate lo que puede llegar. Imagínate lo que puede llegar el tema del maltrato. O sea, yo creo que por ahí esa es la puerta de entrada. Yo de verdad siento que es la puerta de entrada, porque todas las otras cosas de pronto tú las puedes solucionar, ¿cierto? El tema todo el entorno físico, uno lo puede solucionar de una u otra manera. Y por último hay que tener solamente recursos, ¿cierto? Y voluntad de arreglarlo. o sea, lo En que el llama la te- atención en este caso, yo no sé, pues, de mi punto de vista, es que lo terrible es que no se supo nada de la primera enfermera. Tuvo que morir otra persona para que se diera a conocer el hecho, y eso yo lo encuentro más grave. Mm, sí. Bueno, qué lástima, no tenía idea de ese caso, fíjate. Bueno, el estrés también, ¿cierto? Esto no es, indudablemente que ha sido, ¿cierto? Por mucho tiempo una preocupación mundial, ¿cierto? No es de algunos países, sino que a gran escala, ¿sí? Y precisamente por esto de las relaciones de las personas, ¿cierto? Hay muchos países que están muy preocupados de esto. Hablan, por ejemplo, en muchas ocasiones también de esto de la felicidad en el trabajo, ¿sí? Es como muy relacionado porque se entiende que al una persona sentirse feliz en el lugar, ¿cierto? Podría tener menos cantidad de estrés, ¿cierto? O que podría tener menos condiciones para llegar a tener estrés. Entonces, no solamente las economías establecidas como la de Europa o América del Norte, sino que también en lugares que están pasando por una rápida industrialización, como por ejemplo la República Popular China, Taiwán o Corea. ¿Por qué estamos hablando de esto? Ustedes recuerden, ¿cierto?, que hace un par de años atrás, ¿cierto?, nosotros empezamos a tener, ¿cierto?, un boom en Chile, principalmente porque nosotros tenemos tratados de libre comercio con China, en la cual llega todo de allá, pero para que nosotros tengamos, porque si tú te miras en este minuto, yo podría asegurar que todo lo que andas trayendo encima es chino. Todo lo que andas trayendo encima es chino. Los zapatos, los accesorios, la ropa. Si tú miras las etiquetas, son todas fabricadas en China. Eh,
Claro, pero para que esto pueda llegar a nosotros, ¿cierto? Hay una empresa al otro lado del océano, ¿cierto? Donde hay miles de personas que están fabricando cosas en, de forma muy acelerada, ¿sí? Y están todo el día en una máquina, ¿sí? Y los contratan, no sé, para hacer exclusivamente el mismo movimiento todo el día, todo el día. Entonces, claramente, ¿cierto? Si tú estuvieras todo el día haciendo el mismo movimiento durante las 8 horas que trabajas, claramente que va a producir un estrés, ¿cierto? Entonces, están preocupados, ¿sí? Y tienen varias técnicas, como las que en algún minuto también mencionamos, las pausas activas, ¿cierto? Tienen break, a lo mejor cortando en más pedacitos la jornada, porque obviamente es cierto que al tener tanta gente que necesitan darle trabajo también, pero por otro lado, ¿cierto? Se les estresan muchísimo más rápido, ¿sí? Por otro lado, ellos también tienen un sistema bien terrible porque les pagan muy poco por el trabajo que hacen, ¿cierto? Beatriz, dígame. Beatriz, Yo creo que también debido al estrés, sí, sí, yo creo que también debido al estrés, este estrés puede generar y desencadenar adicciones en los trabajadores, como el alcohol y la droga, porque claro, ellos donde están en un constante, de lunes a viernes o de lunes a sábado, trabajando a full, después necesitan tener una vía de escape. Y puede desencadenar en que a lo mejor ellos lo van a tomar, el trabajador lo puede tomar como una vía de escape, pero en el fondo y al pasar el tiempo, esto se va a transformar en una adicción al alcohol o a las drogas. buena reflexión, Beatriz, sí, tienes toda la razón. Ruth, dígame. Creo que en estos tiempos cuando más hay estrés. Creo que trabajar desde la casa, tener a las niñas en clases en la mañana, trabajar desde la casa, ser dueña de casa, hacer sus tareas y tener clases es otro tipo de estrés que también debería ser abordado como estrés laboral, porque uno no tiene la misma capacidad de concentración. Yo creo que lo que estamos estudiando en esta modalidad hemos desarrollado muchísimas habilidades que yo no tenía, porque siempre pensé en estudiar en un aula en el cual mi 100% de cabeza iba a estar solamente enfocado a eso, a mi profesor, a la retroalimentación de mis compañeros, y no en hacer multitareas que uno hace cuando está en el aula. Porque si bien uno tiene un horario de clases, no tienes una oficina para tener tu clase. Creo que la mayoría de mis compañeros son así. Mi comedor es oficina, el computador de mi esposo es oficina, las clases de mi hija las hacen en la mañana, que el comedor es oficina, y tenemos que tener una mesa improvisada en el dormitorio para no sacar todo el material de estudio que está desplazado en mi comedor para poder comer. Creo que esta pandemia igual ha hecho y ha sido causante de la gran mayoría de los estrés laborales. Sí, sí, te encuentro toda la razón, Ruth, exactamente. Sí. Sí. Eva, dígame. La verdad es que se me quedó la manito arriba, pero aprovecho de un aporte a lo que dice Ruth. No, y aparte del estrés laboral, también un estrés físico. No sé si se podrá decir estrés físico, Sí. pero, por ejemplo, yo me hacía la idea de estar en una sala en un año normal, yo voy a apiterapia, ¿ya? Entonces, porque yo tengo una hernia en la columna. Entonces, claro, me pincha la abejita, no tengo ni un dolor, lo paso súper bien. Pero ahora yo no tengo silla de escritorio. De hecho, mis hijos tienen, pero ellos lo ocupan a esta hora. Entonces yo me siento en la cama para estar más tranquila. Y esto, por eso, de hecho, a mí me gusta tener la cámara encendida, pero por ejemplo ahora estoy tirada en la cama por el dolor de columna, porque no puedo ir a la abeja. ¿Me entiendes? Entonces todo esto acarrea diferentes tipos de estrés y para mí de verdad que es un estrés, porque no doy lo que debiera dar a lo mejor como estudiante porque me duele la espalda, estoy en mala posición y eso también me genera a mí un estrés, entonces igual entiendo a Ruth en hartas cosas.
Sí, claro, esto lo que pasa es que ahora indudablemente que estamos en una situación de pandemia, ¿cierto? Súper particular. Indudablemente que no es lo que uno quisiera, ¿cierto? Para todos de una u otra manera esto ha sido un estresor absoluto, ¿cierto? Como lo dice Ruth bien, porque nuestras casas no están preparadas para aquello, porque los espacios no son suficientes, porque muchas veces la tecnología no nos acompaña, eh, porque hay que estar compartiendo los tiempos, ¿sí? Pero yo pienso, probablemente no para todo el mundo sea igual, y lo que yo podría sugerir, ¿cierto? En este caso, es tratar, ¿cierto? De poder diferenciar las cosas, es decir, de poner prioridad a lo que tiene prioridad, ¿sí? Porque de pronto uno, al estar en la casa, sobre todo las mujeres, ¿cierto? Porque para nosotros las mujeres no, como que nos cuesta mucho priorizar. Entonces para nosotros todo es importante, todo es importante. Entonces ahí uno tiene que un poquito abstraerse, ¿cierto? Y efectivamente darle importancia a lo prioritario. Por ejemplo, en este minuto, en mi casa, la cocina es un asco, porque está todo, desde los platos del almuerzo, todo lo que se ocupó en la once, hay ollas sucias y etcétera. Si ustedes me hubieran preguntado hace un tiempo atrás, yo habría llegado de clase a limpiar la cocina si es que nadie en mi casa lo hubiera hecho, ¿cierto? Pero ahora me da exactamente lo mismo. O sea, si alguien quiere ocupar una taza y están todas sucias, las van a tener que lavar. Porque aunque yo esté acá, ¿cierto? Hay más gente dentro de mi casa que está viviendo lo mismo que estoy viviendo yo. Entonces, por lo tanto, en este minuto, la casa de lunes a jueves que tengo clase, para mí no es prioridad. No es prioridad mi casa de lunes a jueves. O sea, trato de mantener el baño limpio, sí, claro, ¿cierto? Pero así como sacarle brillo, no. Me despreocupé, ¿cierto? Por otro lado, por ejemplo, lo que me ha provocado, y yo siempre trato de buscar el lado positivo a las cosas, por ejemplo, ahora no me estreso ni me preocupo en qué me voy a poner el otro día. Da lo mismo lo que me ponga el otro día, porque estoy acá. Entonces me preocupo obviamente de, indudablemente que bañarme igual y todo, pero ya no estoy preocupada que, ay, ¿qué me puse ayer? Ah, no me puedo poner lo mismo, porque uno también es vanidosa, ¿cierto? Entonces ya la ropa no me preocupa. Entonces ya es una cosa positiva, ¿cierto? Solté la casa, es una cosa positiva, ¿cierto? Claro, yo no tengo niños chicos, menos mal. Eh, mi guagua tiene 22 años, está bien viejita mi guagua ya, ¿cierto? Y si no hay almuerzo, bueno, no sé, puedo sacar una hamburguesa. Mi hijo sabe cocinar perfecto, perfecto, él no se muere de hambre, porque la mamá nunca fue muy buena para tener tanta comida, entonces tuvo que aprender a cocinar nomás, si no se iba a matar de hambre, así de simple. Entonces aprendió a hacerse un huevo frito desde muy chico. Entonces ya eso también lo solté, o sea, ya, no sé, cocina mi marido, cocina mi hijo, pero yo no me hago problema con la comida. Y si tengo hambre voy y me comeré una fruta, me tomaré un yogur, si es que tengo, me haré un sanguchito. Tampoco, tampoco me urjo. Entonces, en definitiva, ¿y qué quiero decirles con estos chiquillos? Que uno tiene que soltar. En esta situación en la que estamos, tenemos que soltar, porque si no, precisamente va a suceder lo que estamos viendo en clase y nos vamos a estresar. En la medida que se pueda, obviamente. No todo se puede, no siempre, pero hay que tratar de hacerlo. Beatriz. Quiero agregar algo cortito nomás, que a pesar de todo lo malo que hemos vivido con el tema de la pandemia, creo que lo bueno de esto, una vez que salgamos, va a ser que hemos desarrollado las habilidades blandas mucho más de que si hubiésemos estado en clases presenciales. Sí, claramente. Por lo menos yo la he desarrollado mucho más que si hubiese estado en un aula.
Qué bueno, Beatriz, me alegra mucho que estés sacando cosas positivas y yo creo que eso es lo que tenemos que hacer, tratar de buscarle cosas positivas, porque si no, vamos a terminar todos tirándonos por la ventana. Sí, entonces mejor verle el lado positivo. Bien, sigamos. Con respecto a esto de los países, cierto que yo les decía que por el tema de la industrialización se fueron produciendo más altas tasas de estrés. Y hay estadísticas que dicen que Estados Unidos tiene un 26,4% de altas tasas de estrés. Mira lo que dice acá. Ucrania 20,5%, Francia 18,4% y Colombia, que estamos aquí en la región, ¿cierto? 17,8% de los trabajadores de estos países sufren estrés por distintas razones, pero es alto el porcentaje, un 26,4%, eso es alto, ¿cierto? Otros países como por ejemplo, República China un 3,4%, Nigeria 4,7%, Italia 8,2%, Japón 8,8%. Usted me dice, wow, aquí hay diferencias. Claro que hay diferencias. ¿Por qué? Porque estos países, ¿cierto?, tienen distintas formas de afrontar. Efectivamente, a pesar de que los chinos son muchísimos, ¿cierto?, y tienen una mayor industrialización que nosotros, han puesto, ¿cierto?, otras formas de poder afrontar eso. Y al poder afrontarlo, ellos tienen unas tasas más bajas. Como por ejemplo, en los chinos, ¿cierto?, tienen una cultura oriental, ¿cierto?, con respecto a la relajación, con respecto a ver el mundo de otra forma, ¿cierto? Tienen, no sé, el yoga, otras técnicas que indudablemente les ha favorecido para bajar estas tasas. Cualquiera podría decir que los chinos están todos locos, pero no, pues, no están todos locos, ¿cierto? Tienen distintas culturas. Las tasas, mira, de suicidio en el resto de los países, por ejemplo, Bélgica, México, Alemania, Holanda, España, Líbano, la República Popular estuvieron entre el 9,1% y el 16,9%. Globalmente, dice, se proyecta que la cuota de discapacidad debido a trastornos mentales aumentará casi en un 5%, ¿cierto?, desde el 10,5% que había en 1990, y se hablaba que en el 2020 iba a subir a un 14,7%. No han vuelto a hacer este estudio, pero indudablemente que en el 2019 comenzó la pandemia, cosa que no estaba, ¿cierto?, proyectada. Indudablemente que estos índices tienen que haber subido mucho más con respecto, por ejemplo, al tema del suicidio. Entonces, en el ambiente de trabajo, ¿cierto?, que cuando son estresantes, se caracteriza por una, primero, falta de tiempo. Horarios de trabajo que son incontrolables, porque muchas veces yo me he encontrado con gente que no, es que no se puede, no puedo, o sea, el horario es hasta acá, pero es imposible no salir a la hora que corresponde, por ejemplo. Distracciones de fondo, antagonismo, ¿cierto?, causada por las malas relaciones entre los empleados, intimidación o acoso, relaciones entre los empleados, intimidación o acoso también, que podría ser provocado entre pares, falta de espacio, incertidumbre general y una presión para hacer más con menos, ¿sí? Bueno, esto que estamos viendo acá y lo que estamos conversando, ¿cierto?, es una de las cosas que es nuestra segunda pandemia. ¿Por qué? Porque obviamente, las enfermedades psicológicas van a subir, o sea, irremediablemente. Con todo esto, es demasiada presión las que en este minuto tienen los trabajadores, o sea, miedo a perder el trabajo, ¿cierto? Los que están en la casa están en condiciones que no hay condiciones en una casa para trabajar,
porque no es lo mismo, ¿cierto? Los que están trabajando, ¿cierto? Se les está exigiendo más porque hay menos personal. La mitad está enfermo, la otra mitad está en teletrabajo y los que están trabajando se les está exigiendo mucho más todavía. Entonces, una de las enfermedades y pandemias que vienen son precisamente las enfermedades psicológicas, precisamente, y en los trabajadores con mayor razón. Existe una amplia gama de factores ambientales relacionados con el trabajo y pueden desencadenar reacciones de estrés, como lo son, por ejemplo, cambio organizacional asociado con reducción de personas, que es lo que está pasando ahora, ¿cierto? Cada vez hay menos personas en los lugares de trabajo. Incertidumbre o falta de control sobre las tareas del trabajo. Por ejemplo, los roles mal definidos, ¿cierto? Como comentábamos en una clase anterior, cuando el trabajador no tiene idea qué es lo que tiene que hacer, ¿cierto? Directores o colegas problemáticos, exigencias extremas del ambiente de trabajo, como son las largas horas, condiciones de trabajo deficientes, tareas monótonas, bajo salario, cultura organizacional que promueve el estigma, ¿cierto? Bien, vamos a ver entonces, resumen. Entonces, síntoma del estrés, cierto estrés laboral, te puede provocar cansancio, tipo de estrés. El ambiente físico del trabajo te puede provocar condiciones físicas del trabajo, el ruido, temperatura, iluminación, color. Este mismo ambiente físico de trabajo, ¿cierto? Te va a provocar, te podría provocar, ¿cierto? Condiciones psicológicas del trabajo como la fatiga o también el aburrimiento. También podría ser provocado en ese sentido. Y por último, ¿cierto? Podemos indicar que el ambiente físico del trabajo, ¿cierto? Tenemos dos condiciones, lo físico y lo psicológico. En lo físico ya lo habíamos visto, y en lo psicológico, ¿cierto? Tenemos eso, y que todo esto nos puede llevar a un estrés laboral, ¿cierto? Que puede ser distrés o estrés físico, ¿cierto? Y que podrían tener síntomas que se pueden ver y consecuencias que nos podrían llegar, ¿cierto? A una baja en la producción y lo más prioritario o importancia que nosotros debiéramos tener es los accidentes laborales. Bien, con esto, chiquillas, terminamos entonces lo que tiene que ver con el ambiente laboral, físico-laboral, el ambiente físico-social y el ambiente de estrés laboral, ¿cierto? Como se dan cuenta, estos tres contenidos de las últimas tres clases tienen una amplia relación, una correlación, ¿cierto? Y que indudablemente una puede llevar a la otra. Y definitivamente, si es que estas medidas no son tomadas o las medidas para poder reparar, en definitiva es el trabajador, ¿cierto? El trabajador por un lado y además la empresa las que se ven perjudicadas. Bien. Imagino que no deben tener preguntas porque esto ya lo hemos conversado, ¿cierto?, en extensión y es algo más, ¿cierto? Es como digo yo, un pelo más que le agregamos a la sopa nomás, ¿cierto? Chuta. Espérenme un poquito. Voy a pasar la lista, chiquillas, de ahora. Así que atención, por favor, para que puedan responder la lista. Porque ya la verdad es que es bien tarde, yo me acabo de dar cuenta de la hora. Bien, vamos chiquillas respondiendo la lista. Mitzia Barca. Presente, profesora. Yarila Cuña. Aquí, profe. La Anaí también está. La Guadalupe apareció. No. Pamela Bravo. Pamela tampoco está. Acá, profesor. Ya te escuché, Pamela. El Jorge Briceño estaba con problemas. Nicole Bugueño. Presente, profe. Yesenia Celis. Acá, profe. Daniela Cepeda. Parece que no está la Daniela Cepeda. Sabrina Cerda.
está la Daniela Cepeda, se le entrecorta cuando le habla. Ok, gracias, hija. Gracias por estar atenta. Sabrina Cerda está. Parece que no. Raúl Chaparro, parece que estaba Raúl. Sí, profe. Ok, Ricardo Chávez. Acá, profe. Erika Córdoba. Erika no está. La Claudia Díaz también estaba. La Cris Fuentes. Cris Fuentes. Presente. Ok, Rocío Galdames. Presente. Claudia Gatica. Está enferma. Ya. Waldo Gatica. Presente, profe. Joaquín González. Es que estuviste tan calladito, Waldo, que no te reconocí si estabas o no. Presente, profe. Ah, La Paola apareció. Parece que no. Jocelyn González. Tampoco está la Jocelyn. Karen González. Beatriz Guerra. Presente, profesora. Profe, perdón, presente, Karen González. Karen González, ok. Gracias. Por nada. Camila Guzmán. No, perdón, Maximiliano Guzmán. Maximiliano está. Parece que no. Walter Lagos estaba adelante. Presente, profe. Camila Jiménez. Camila Jiménez. La Flor está. Sí, profe, aquí está. Ok. Ira Lara. Presente. Kaila Muñoz. Kaila. No está. Ámbar Olivos. Ámbar Olivos. José estaba en la clase anterior, no sé si estaba ahora. Presente. Muy bien, muchas gracias. Macarena Pino, ella fue la niña que me avisó. La Eva Poblete también Presente, estaba en la profesora. lista. Sí. Sí. Carol Ruiz. Crisna Sarabia. Ana Tegler. Presente, profesora. La Lourdes Mir está. Sí, profesora, estoy. Ok, muy bien. Dania Valdés. Vamos a la lista. ¿La Dania? No está la Dania. Catherine Valdés. Presente, profesora. Melanie Valenzuela. Presente, profesora. La Ruth también estaba. Jennifer Vallejos. Jennifer. No está. Presente, profesora. Jennifer, ok. Georgina Vega. Presente. Y la Camila Vergara. Presente, profesora. Ok. Los que no respondieron, chiquillos atentos por favor si alguien escribe en el chat. Guadalupe Baeza, Sabrina Cerda, Erika Córdoba, Claudia Gatica, Paola González, Jocelyn González, ¿quién más? Kaila Muñoz, Ámbar Olivos, Carol Ruiz, Crisna Sarabia y Dania Valdés. Ellos no respondieron la lista. Ok, chicos, hasta acá llegamos. Hay una tarea formativa, por supuesto la tienen que hacer en forma individual y subirla al aula virtual. De aquí a mañana van a tener todas las notas de legislación que me faltan algunos por poner. ¿Ya? Un abrazo para todos, que tengan una muy buen descanso esta noche y nos vemos el próximo miércoles, ¿les parece? Gracias, gracias, profe. Gracias, Igual profesora. a usted. Buenas noches. Profesora. Un abrazo. Descanse. profe. La profesora. Chicos. Chao. chiquillos, cuídense, buenas noches.